La historia se entiende y se transmite a través de la cultura, el conjunto de acontecimientos, hechos y experiencias que han ocurrido en el tiempo con Carlos Vigil Vázquez en Santa Mónica Radio. Historia, cultura, las efemérides que siempre se ponen de manifiesto gracias a la participación de nuestro amigo Carlos Vigil Vázquez. Le damos la bienvenida ya para entrar a nuestro programa. ¿Qué tal, mi estimado Carlitos? Bienvenido. Gracias, Jaime. Como siempre, complacido de estar ante los micrófonos de Santa Mónica Radio. Bien. Hoy quiero narrarte algo que hace 25 años publiqué con el título de Relatos del Ñaja Ñaja. Relatos del Ñaja Ñaja. Bien. Y este trabajo llegó a diferentes latitudes, tanto que ha sido traducido en Italia. Ah, mira, en italiano. Ajá. En Cajamarca, el profesor Luzmán Salas publicó un artículo muy interesante describiendo esta obra, que es pequeña, no es de muchas páginas. Y en nuestro medio, López Coronado, José, escribió algo muy hermoso, que en la presentación dice: rescatando lo irónico del talante chotano. Que un chotano haya escrito y sobre todo decidido publicar los relatos del Ñaja Ñaja, narrador popular reinventado por su autor, no es sino el rescate de lo irónico del verdadero talante del chotano, el mismo que nos dota de un léxico característico, rico en giros y modos expresivos propios de nuestra gente sencilla. ¿Quién, cuando traba conversación con alguien, no ha aderezado su conversa con anécdotas propias o ajenas, con terminejos casados de la oralidad ingeniosa y, cómo no, convidando el frutal jugoso del doble sentido que le da, no convidando amplia connotación al discurso? Y haberlos escrito en forma breve, aprendido acaso con el apremio del espacio que ofrece el breve aprendido ocaso del apremio del semanario chotano de opinión Amor y Llaga, en los que fueron concebidos estos y otros relatos, es lo que hace de fácil consumo como una golosina en los lectores jóvenes o un aperitivo en los adultos. Heredero de una tradición literaria breve, sintetizada en los cuentos del tío Lino, de Andrés Ceballos, coadyuvaron, intuyo, a aprender los luceros en los atardeceres de soledad de su autor, o la necesidad de testimoniar la existencia de otros caminantes con los que se acompañó en una travesía imprevista, son las razones de este libro. El narrador, no su autor, de procedencia múltiple, le dan pálpito colectivo, pero el discurrir de su sangre es solidariamente única, la narrativa popular. Los conflictos profundamente humanos, la desazón ante las indiferencias, la amistad espontánea y desinteresada son los temas que atraviesan el conjunto estos relatos. Toda lectura amplía siempre la vida y es una oportunidad de recorrer lugares desconocidos, conocer cómo piensan y sienten los demás y hasta recordar o prever lo que se vivió o se podrá vivir alguna vez. Estoy seguro que después de haber leído relatos de Ñaja Ñaja, cada quien experimentará esas sensaciones anotadas y un destello de satisfacción les dibujará necesaria y justa una sonrisa. La bondad de la literatura siempre alcanza el pan del que urge el espíritu, que no es pan que se mastica, pero que sabe saciar nuestras ansias de humanidad. Por su parte, el narrador colectivo, ahora que estamos en albores de una campaña política, dice: ¿quién soy? Mi nombre es Anaximandro, pero como soy medio lengua mocha, gago, dicen otros, me conocen como Ñaja Ñaja. Soy hijo de don Maximiliano Hidrogo y de doña Josefina Benavides, para que no me olvides. Nací en Lanchebamba de Chota y me crió mi abuelita en la comunidad de Huachac, distrito de Paccha. Soy un hombre recorrido. La verdad, he andado por toda la provincia. Por eso me jacto de ser chotano auténtico, de pura cepa y a mucha honra. Y si no me dedicaba a la política, es porque me gusta vivir de mi trabajo. Las historias que les cuento
me sucedieron por la vida y aunque no me crean, son la puritita verdad. Hasta tengo testigos por si acaso. Si creen que les miento, que los ronderos me disciplinen. Soy hombre de palabra y todos me conocen. Soy quien soy y no me parezco a nadie. Si desconfían, aquí presente está. Pregúntele a mi tío Dionisio. Antiguamente, Jaime, no había carreteras de la provincia hacia los distritos. Por ejemplo, hacia Conchano, Tacabamba. Había que hacer un viaje a pie, siempre guiado o acompañado por un arriero. Para los jóvenes que no conocen la palabra, arriero era el oficio de un campesino que alquilaba una mula, un caballo, una bestia para portar equipaje e iba adelante guiando el camino del pasajero. En épocas coloniales, todos recuerdan que Tupac Amaru, por ejemplo, fue un gran arriero. Tenía una cantidad exagerada de acémilas. 70 acémilas hacían viaje de Buenos Aires hasta Lima para traer no solamente encomiendas, sino productos de intercambio. Y eso le permitió a José Gabriel Condorcanqui conocer mucha gente y animarlos a levantarse en rebelión, cosa que sucedió, como todos recordamos, en 1780. La segunda gran rebelión indígena, porque la primera fue la de Manco Inca, apenas tomado el Cusco y fundada la ciudad de Lima, como ya lo narramos en la anterior ocasión. Pues bien, esos eran los arrieros. Y muchos arrieros habían chotanos, ¿no? Desde luego. Porque para ser arriero tiene ciertas características, mi estimado Carlos, ¿no? Sí. Es, ¿no? Sí. Porque, y como no había carreteras, los caminos de herradura por dentro del bosque, pedregales, en fin, o sea, cómo llevaban ellos la carga o cómo transportaban o se transportaban, ¿no? Exactamente. Y la modernidad llegó con el alcalde Julio Vázquez Acuña, quien comenzó primero por dotar a la ciudad del servicio indispensable de agua a domicilio. Luego pavimentó los alrededores de la Plaza de Armas y empezó a extender la ciudad, con lo cual Chota empezó un periodo de modernización. Mucho más tarde, el doctor Carlos Sánchez Serrascue fue quien complementó esta labor. Y abrió las vías, ¿no? Efectivamente. Y una cuestión previa, para quienes nos están escuchando, ¿no? De ñaja ñaja, ¿no? Es un, vamos a decir, es un peruanismo coloquial, ¿no? Despectivo. Exactamente. Para que se le atribuye a los que también llamamos gagos o que tienen una pronunciación defectuosa. O dice que hablamos con la nariz. Así es. O también a quienes nacieron con ese problema del labio partido. Les dicen el ñaja ñaja. Sí, pues bien. En este trabajo, Relatos de ñaja ñaja, en realidad los que me relataron estas anécdotas son muchos campesinos, pero les he puesto en boca de uno solo, del ñaja ñaja, porque suena particularmente gracioso. A propósito de los relatos del ñaja ñaja. Bien, estos relatos deben ser bien atractivos, curiosos, ¿verdad? Sobre todo lo que trato de rescatar con estos relatos es el habla de nuestros campesinos, la forma de narrar. Y también incluyo términos de un idioma ya desaparecido, el culli, que fue el idioma que se habló originalmente en esta tierra. Mucho después vendría el muchic, de los mochicas, y después el runasimi, el quechua de los incas. Y últimamente el español. Y mira que hablando el español, Chota es una de las provincias que mejor domina el idioma. Si tú vas hacia el centro y hacia el sur, vas a encontrar difícil. La gente pronuncia de diferente manera, no dominan el idioma.
y es que todavía tienen rescoldos del idioma nativo, el quechua. Y eso pasa en nuestra capital departamental también, Desde ¿no? luego. Sobre todo en la Gran Lima, que se ha convertido en una especie de crisol de todas las razas, de todos los idiomas, de todos los dialectos del Perú. Lima ya no es lo que los limeños creían. Ahora Lima es la capital de todo el Perú. Mira, que encuentras gente procedente de diferentes lugares, casi diría yo, de todos los distritos del Perú. Y esa gente en estas elecciones va a votar, solo que no saben por quién votar. Tantísimo candidato, imagínate. Uf, y esa cédula Efectivamente. para buscar 36 y elegir a uno, ¿no? Yo Mira. me adelanto a decir que muchísima gente va a marcar una X en la cédula porque no sabe por quién votar. Y no solamente porque desconoce a los candidatos, sino porque ya están cansados de ser burlados por tanta gente que llega al poder y luego ni se acuerda del pueblo. Sí, eso es verdad, ¿no? Y como te arrancaré una opinión como historiador, porque te decía en el corte comercial, la mañana justo le hice público también, encontraba ese artículo, ¿no? de la BBC Mundo, donde nos considera todavía, o sea, nosotros somos una república en papel y en leyes, pero psicológicamente nos seguimos conduciendo como una colonia, ¿no? Lo cual no escapa a la verdad, porque mira, endeudándonos con otros países, especialmente con Estados Unidos, ya empezamos a depender del gobierno norteamericano. Y lo peor, no solamente dependemos económicamente, sino, como bien lo has dicho, psicológicamente. Para el peruano no hay nada mejor que lo norteamericano. No valoramos lo nuestro, tratamos de imitar lo de Norteamérica. ¿Y por qué no lo de Israel, de Rusia, de Chile o de donde sea? Siempre tiene que ser el modelo Norteamérica. De tal manera que seguimos siendo una colonia. Seguimos siendo, ¿no? Vamos con nuestros relatos del ñaja ñaja, Carlitos. Como te decía, antiguamente no había carretera hacia los distritos. Y había un dicho de que el mundo se acabaría el día que una mula pariera una cría. ¿Por qué? Porque sabemos que la mula es una especie híbrida que no puede procrear. Y en eso se basa este cuento. Ya. El mentiroso. Un día, cuando no había carretera, mi tío Dionisio y sus dos amigos arrieros fueron asaltados en el camino a Conchán, en plena montaña de La Palma. Solo por joder, los bandoleros les dijeron que perdonarían al que contara la mejor mentira. Yo, dijo el primero, con el único tiro que tenía en mi escopeta, le volé la cabeza a una perdiz. El cuerpo saltó y pataleó hasta que quedó tieso. La cabeza siguió picoteando y pasando por su gañote las alberjas que comía. Ni siquiera se dio cuenta que su cuerpo ya estaba hirviendo para la sopa de la merienda. Yo crucé a nado el Marañón, dijo el segundo. Cuando yo estuve en la otra banda, recién jalé la recua que llevaba a vender en la feria de Bagua. Cuando la última mula llegó a donde yo jalaba, me alegré de ver una cría que había parido en medio río. Mi tío Dionisio, ciego de nacimiento, ganó diciendo: todo eso es cierto porque yo lo vi. Ciego de nacimiento, pero lo vio. Sí. El rescate. Una vez mi abuelo me llevó a la fiesta de Lajas. En la posada, cuando me estaba durmiendo, pude escuchar: ¿para qué quiere este muchachito? Déjemelo que yo lo criaré bien. Mucho me ha costado. Tuve que pagar 2 quintales de maíz por él. Yo te devuelvo los 2 quintales y de yapa te doy 2 cuyes de raza, macho y hembra, para que hagas cría.
Al despertar mi abuelo no estaba, tampoco los cuyes gritaban en la cocina. ¿Qué será de mí?, dije, y me puse a llorar desconsolado. Ay, mi abuelo, haberme cambiado por 2 cuyes. Levántate, cholito, ordenó mi abuelo desde la puerta. Suerte que el posadero no se levanta todavía, si no ya te hubieras quedado en prenda. He tenido que correr a galope detrás de los cuyes que se han escapado mientras dormíamos. El cuy macho es el más rebelde. Tuve que lacearlo desde mi caballo y forcejeando parejo lo vencí. Afuera está con la tropa completa. Le creí cuando saliendo vi al cuy macho atrincado del pescuezo y detrás los demás cuyes formados como cachaquitos. Este trabajo, Jaime, como ya adelanté, ha sido traducido al italiano por la narrativa, el estilo. Y el profesor catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca, Luzmán Salas, le hizo un comentario muy interesante en un trabajo que él publicó, La prosa de los cajamarquinos. Y es un trabajo que ha tenido mucho éxito en Cajamarca. Ahí me menciona y describe la forma del estilo. Y en Chota, como ya leí al comienzo, López Coronado hizo un comentario muy prolijo, muy favorable, y rescató el estilo y sobre todo la necesidad de que los chotanos reconozcan su forma de hablar, su forma de narrar. Y eso a mí me ha gustado muchísimo. Salió al público gracias al apoyo de varios amigos que aportaron no solamente dinero, sino materiales. Y se imprimió en la ciudad de Cutervo, en los talleres gráficos de Mavisac, que es propiedad de 2 chotanos que radican muchísimo tiempo ya en la ciudad del Cumbe, el cerro tutelar de Cutervo. ¿Cuál es? El Cerro del Ilucán. El Ilucán. El Cerro del Ilucán, en la hermana provincia de Cutervo. Bien, pues mira, las tradiciones, la identidad, ¿no? Porque ese es un lenguaje propio, ¿no? De expresar, de decir. Y qué bien que se haya concretado a través de este libro de relatos del Ñaja Ñaja, ¿no? Hasta atractivo el título también. Efectivamente. Esta semana pudimos hablar, por ejemplo, del conflicto con el Ecuador, que terminó con la batalla del Cenepa. Pero me parece que es una cosa trillada. Ya pasó, ahora tenemos una amistad muy franca con Ecuador, estamos muy bien, tenemos un intercambio comercial muy fluido, muy interesante, y recordar hechos que debíamos más bien olvidar y consolidar ya sobre esa etapa. Pensar, ¿no?, en el futuro. Sobre esa etapa. Temprano escuché a Santiago cuando comentaba los peligros que hay con Irán respecto a Estados Unidos, Rusia con la pequeña república que antes perteneció a Rusia, pero se independizó, Ucrania. Y luego el problema que hay con la China. Ahora Groenlandia. Corea del Norte está haciendo ensayos balísticos, en fin, todo hace pensar que otra vez soplan vientos de guerra. Y eso sería una tragedia para la humanidad. Muy peligroso para la humanidad. Efectivamente. De tal manera que hoy he preferido hablar del Ñaja Ñaja. Para matizar un poco. Para matizar. Exactamente, porque esto también ayuda, mira, a quien te escucha, por lo menos empieza a sentir y hacerse la idea, ¿no? Y hasta sonreír. Exacto. ¿No? Porque de eso se trata estos relatos, ¿no? Muy bien, mi estimado Carlos, muchas gracias, como siempre, por estar aquí en el programa. Como siempre digo, es un placer estar ante estos micrófonos. La historia se entiende y se transmite a través de la cultura, el conjunto de acontecimientos, hechos y experiencias que han ocurrido en el tiempo con Carlos Vigil Vázquez en Santa Mónica Radio.